cuáles son los principios básicos de la ecografía, cómo funciona este fantástico mundo de la ecografía, cómo se van a formar las imágenes, qué equipos utilizamos en la ecografía, cómo es la anatomía, qué estructuras vamos a identificar con la ecografía, cómo podemos reconocer los tejidos, en qué planos podemos utilizar, qué técnicas podemos utilizar, qué protocolos, cómo vamos a colocar al paciente, cómo podemos mejorar nuestras imágenes. Mañana vamos a tener lo que es el contenido de la interpretación en sí. Vamos a hablar un poco de la ecografía abdominal, la ecografía obstétrica y ginecológica. Este es un temario muy amplio el que estamos teniendo ahora y necesitamos conocer nuestros objetivos. ¿Qué es lo que nos lleva a ver este curso? Necesitamos optimizar diagnósticos. Queremos ver cómo podemos ayudarnos en nuestros diagnósticos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes, facilitando los diagnósticos mucho más precisos, para lo cual vamos a evaluar la ecografía abdominal, ginecológica, obstétrica, vamos a reconocer nuestros patrones normales y vamos a hacer la redacción de los informes. ¿Cómo vamos a hacer? Y al iniciar esto, tenemos que respondernos algunas preguntas. Estas preguntas son ¿qué, cuándo, qué, cuál, por qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cómo? Estas son las preguntas que debemos respondernos siempre al iniciar un estudio de ecografía. ¿Cuáles son los fundamentos de la ecografía? ¿Cómo son los principios básicos? ¿En qué se basa la ecografía? La ecografía se basa principalmente en lo que es el ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? Primero debemos hablar del sonido para entender lo que es el ultrasonido. Podemos decir que el ultrasonido o el sonido son vibraciones, es un tipo de onda. Estas vibraciones van a tener una cierta frecuencia. Esta frecuencia es la que nos va a ayudar. Aquí tenemos un dibujito de un murciélago. ¿Por qué tenemos este murciélago? El murciélago, saben que más que todo vive en la noche, o sea, toda su vida la lleva en la noche. En la noche no hay luz, ¿no? Entonces, ¿qué hace el murciélago para poder captar sus alimentos? El murciélago emite un sonido. Este sonido va a chocar contra contra su alimento. Este elemento va a empezar a emitir otro sonido, el cual lo va a captar nuestro murciélago. Y ahí, ¿qué es lo que capta el murciélago? Va a poder saber a qué distancia se encuentra este elemento que quiere captar. Este es el principio de la ecografía, la emisión de sonidos. Podríamos hablar un poquito de lo que es la historia, ya que desde 1842 Christian Doppler fue el que descubrió el efecto Doppler. Buys Ballot descubrió el efecto Doppler en ondas acústicas y Pierre Curie descubrió el efecto piezoeléctrico, que más adelante vamos a ver qué es. En 1942, Dusek hizo el primer intento de ultrasonido en medicina mediante hipersonografía para tumores cerebrales. ¿Ya? En 1949 se pudo ver cálculos en la vesícula. En 1950 se interpretó lo que son las interfaces en el cuerpo humano. Y en 1956 se hizo el uso en oftalmología mediante el modo A. Y volvemos a nuestra pregunta. ¿Qué es la ecografía? ¿Qué es el sonido? El sonido son ondas de naturaleza mecánica, las cuales se van a atravesar una materia, van a emitir ciertas vibraciones, ¿ya? Entendiendo mejor, vamos a ver, se produce una onda ultrasónica, la cual produce una cierta presión acústica.
Esta presión acústica va a ocasionar una vibración. Esta vibración de partículas va a tener una frecuencia determinada. Y esta frecuencia es la que nos va a producir una onda ultrasónica. De todo este sistema es el que vamos a tener en el ultrasonido. Y aquí podemos ver lo que significa una onda acústica. ¿Cuál es este sonido? Este sonido forma una onda acústica. Esta onda acústica se produce en un segundo. Y en un segundo se produce un ciclo completo. A esto se denomina un ciclo por segundo. Y un ciclo por segundo es la medida que tenemos en el sonido. Un ciclo por segundo representa un hertz. ¿Por qué les hablo de hertz? Más adelante vamos a ver. Vamos a decir 3.5 MHz, 6 MHz, 7 MHz. Todo esto es para saber por qué estamos diciendo los hertz. Entonces, un hertz es la unidad de sonido que representa un ciclo por segundo. Hablemos de algunos conceptos básicos. Todo esto va a ser rápido porque necesitamos tener más espacio en lo que es la interpretación de las imágenes. Hablamos de la longitud de onda, la frecuencia, la propagación del sonido, la impedancia acústica, la reflexión, la refracción y la atenuación. Parecen cosas muy rebuscadas, ¿no? Eso, física, yo quiero saber ecografía. Pero estos datos principales nos sirven. Ya van a ver cómo nos van a servir todo esto. La frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo. Entonces, es cuántos de estos ciclos hay en un segundo. Hemos visto que la unidad era un hertz. Y en ecografía lo que utilizamos son los megahertz. ¿Qué significa un megahertz? Un megahertz representa 1.000.000 de hertz. O sea, 1.000.000 de estas ondas representa un megahertz. En ecografía utilizamos desde 1 MHz hasta 15 MHz como máximo, ¿ya? Los sonidos audibles, si recordamos, van desde 20 hasta 20.000 Hz, o sea, 20 hasta 20.000 ciclos por segundo. Los infrasonidos son menor a 20 Hz y los ultrasonidos son sonidos mayores a 20.000 Hz. Y en medicina utilizamos 1 MHz. O sea que 1 MHz va a representar lo que es 1.000.000 de ciclos por segundo. A partir de 1 MHz es lo que utilizamos en ecografía. Esa es la frecuencia. La frecuencia es en megahertz. La propagación del sonido. La propagación es cómo se está recorriendo, cómo este sonido va a recorrer los elementos que queremos estudiar. Se representa en metros por segundo. En líquido, el líquido, que la mayoría del cuerpo está compuesto por líquido, y la velocidad del sonido va a tener de 1540 metros por segundo. En el gas va a tener 340 y en el hueso va a tener 3360. ¿Para qué nos sirve esto? El cuerpo humano se comporta como un medio líquido. El sonido se propaga mejor en un medio líquido. Por eso que no podemos ver el hueso. ¿Han visto ecografía de húmero? No. ¿Por qué? Choca el sonido. No puede propagarse. Solamente se propaga en medios líquidos. En el gas tampoco, porque es muy bajo su velocidad de sonido. Para eso nos sirve la velocidad. Entonces, la velocidad ideal es la 1540, que es el líquido. Y la mayoría del cuerpo se representa como un medio líquido. ¿Qué es la impedancia acústica? La impedancia acústica representa la oposición, cómo el sonido cómo un elemento no deja que pase el sonido. La mayoría de los tejidos tienen impedancias acústicas similares. Esto nos ha servido para el momento que queremos representar nuestras imágenes. Hay elementos que tienen mucha impedancia acústica y otros que tienen poca impedancia acústica. En esto se ha basado lo que son las escalas de grises. Esta impedancia acústica nos ha ayudado a representar las imágenes y cambiar los elementos, porque si la mayoría del medio es líquido, todo se vería un solo color. Pero esta impedancia acústica, o sea, la resistencia que opone ciertos elementos al sonido, es lo que nos va a producir nuestras imágenes, ¿ya?
Sigamos, ¿qué es la reflexión? Reflexión. Todos los días cuando nos levantamos, nosotros vamos a asearnos y vemos el espejo, ¿no? ¿Qué es lo que representa el espejo? Nos refleja, nos refleja. Entonces, a ese fenómeno que nos está reflejando nosotros al vernos todo este fenómeno físico tan increíble que nosotros vemos un espejo y podemos reflejar nuestra imagen, eso se llama la reflexión. ¿Cuál es el concepto? Es el cambio de dirección al incidir por una interfase donde no penetra. Choca el sonido y este se vuelve hacia nosotros, ¿no? Vuelve y lo que produce es una reflexión. A eso se denomina reflexión. Tenemos otro fenómeno que es la refracción. La reflexión es lo que está basado casi todos los elementos del sonido, ¿ya? Todos los elementos que usamos, eso es lo que representa la reflexión. Todo lo que se ve en ecografía estamos reflejamos un sonido. Mientras que la refracción choca nuestro sonido. Representamos, aquí van a ver una imagen con la línea rojita, choca el sonido en una interfase, ahí tenemos la línea roja. Pero al contrario de nuestro fenómeno de reflexión, este sí va a atravesar nuestra interfase, o sea, sí va a pasar por nuestra barrera. Pero al pasar por nuestra barrera va a cambiar de dirección. Digamos que un auto estaba viniendo un auto por la Pérez, y se choca contra una barrera. Hay un desfile, y ¿qué va a hacer? Va a desviarse. ¿Por qué? Porque va a estar este desfile aquí, pero hay algunos lugarcitos donde puede pasar, entonces se pasa, choca, pasa el auto, pero no va a poder seguir su vía porque tenemos estos bloqueos, estos desfiles, y lo que va a hacer es refractarse, va a cambiar su dirección, ¿ya? Ese es el fenómeno de refracción. ¿Para qué nos sirve en ecografía? Vamos a encontrar algunos fenómenos de refracción donde algunos elementos van a dejar pasar todo el sonido, pero nos van a producir una imagen distinta. Esto pasa en tejidos blandos, en tejidos óseos también. Y aquí tenemos un resumen de lo que son ambos fenómenos. Tenemos nuestro haz incidente que está aquí en amarillito, choca nuestra fase y puede producir algunos fenómenos. Uno, el haz de reflexión, que está a la derecha, y el haz de refracción, que está bajando hacia atrás, hacia abajo, y ese es el ángulo de refracción. Además, tenemos otro fenómeno, aquí dice dispersión. Algunas veces nuestro sonido va a chocar y se va a dispersar. Podemos tener un ejemplo con la música, porque es un claro ejemplo. Nosotros escuchamos la música y en algunos momentos escuchamos un sonido, sabemos que está tocando una música, pero se dispersa al llegar a nuestros oídos, porque no le estamos tomando la atención, entonces no está ejerciendo el fenómeno. Se produce una dispersión, dependiendo de la impedancia acústica que tenga. Tenemos otro fenómeno que se denomina atenuación. La atenuación es la disminución del haz de sonido a medida que está avanzando por el tejido. Este también va acompañado de la absorción, la reflexión, todo esto. Pero a mayor frecuencia va a haber mayor atenuación y menor penetrabilidad. ¿Para qué nos sirve igual? ¿Para qué nos sirve esto? A mayor frecuencia. ¿De qué hemos hablado de la frecuencia? Hemos hablado de la frecuencia que era el número de ondas por segundo. Hemos dicho que era 1 megahertz por segundo. Y que en medicina se utiliza desde 1 megahertz. Tenemos que fuera 3.5 megahertz. 3 puntos es alta frecuencia. Va a haber menor atenuación, pero aquí nos está hablando de un fenómeno físico que va a haber menos penetrabilidad. A mayor frecuencia ya no va a haber tanta penetrabilidad, ¿ya? Sigamos. Tenemos el fenómeno de divergencia, que significa que cuando choca el sonido, en vez de propagarse, se va a dispersar.
Ya se va, como hemos visto en nuestro cuadrito, se está dispersando nuestro sonido. Tenemos la absorción, que es el pase de la energía. A mayor frecuencia va a haber mayor absorción de los tejidos. Resolución. ¿A qué nos referimos con la resolución? También cuando vemos la tele, vemos qué resolución tiene, le preguntamos, ¿no? Cuando queremos comprar una tele, ¿qué resolución tiene? Nos dice, no tiene, o la pantalla, tiene una resolución, ahora que está de moda los píxeles, tiene 3000 píxeles, eso es lo que cuentan de los cuadritos por segundo, ¿eh? ¿Y qué resolución tiene? ¿Qué resolución tiene? La resolución es de 2 milímetros. Digamos. Ustedes quieren comprar un equipo ecográfico, les dice la resolución es de 5 milímetros. O les dicen la resolución es 2 milímetros. ¿Qué significa esta resolución? La resolución es la menor distancia en milímetros a las que dos puntos pueden estar identificados. A lo largo de las resolución longitudinal, cuando estamos viendo un elemento, esta resolución que dice 2 milímetros, la resolución longitudinal a lo largo del haz, significa que dos puntos que estén separados por 5 milímetros, los vamos a ver como dos elementos distintos. Que si digamos, dice resolución de 2 milímetros, significa que si hay dos elementos separados por más de 5 milímetros, los vamos a ver solamente como uno. Entonces no nos va a servir. ¿Qué es lo que nos sirve más? Que tenga una resolución menor. Mientras mejor resolución tenga, vamos a poder ver mejor los elementos. Si tiene una resolución de 2 milímetros, dos elementos que estén separados por 2 milímetros los vamos a ver como dos. Pero si tiene una resolución de 5 milímetros, puede ver que en estos 5 milímetros hayan hasta 3 piedras o 3 microlitiaces. Y estos 3 no los vamos a ver como 3, sino solamente los vamos a ver como 1. A eso se denomina la resolución. Esta resolución puede ser longitudinal o puede ser transversal. Longitudinal es el eje mayor, ¿no? El eje mayor, el eje más largo, y transversal es el que lo cubre, un eje perpendicular. Ambas resoluciones tienen que ser menor a 2 milímetros. Ahora, claro, la mayoría de los ecógrafos ya vienen con más de 3 milímetros, pero los ecógrafos antiguos, si ustedes ven en sus especificaciones, hay una parte donde dice resolución, y hay algunos que dicen resolución de 10 milímetros. No, entonces, si dice 10 milímetros, ya no, ese ecógrafo no le sirve, porque la resolución que tiene que tener tiene que ser menor a 2 milímetros, es más, menor a 3, digamos, todavía estaríamos bien. Todos estos fenómenos nos pueden llevar a algunos errores de interpretación. Es necesario que conozcamos estos errores de interpretación al momento de que queramos hacer nuestras ecografías. ¿Por qué? Porque va a haber artefactos. ¿Qué significan estos artefactos? Los artefactos pueden ser elementos que simulan la existencia de estructuras o que van a ocultar estructuras que sí están presentes. Algunas que simulan estructuras que no están presentes o que estructuras que sí están presentes pero las están ocultando. Podríamos entender esto como los errores en la tele. Cuando estamos viendo la tele, empieza a haber una falla en el sonido y en la señal, como teníamos ahora, ¿no? Una falla en nuestra señal, y empiezan a mostrarse, ¿no? Un ruido. Ese ruido no nos está mostrando que hay varios rayos que están pasando en nuestra pantalla, sino nos está hablando que hay un artefacto, nos está ocultando lo que está pasando detrás de nuestra pantalla. Entonces, a esto se llaman artefactos. Existen artefactos que simulan existencia de estructuras, a esto se llaman efectos de reverberación. ¿Por qué se produce la reverberación? Es la reflexión repetida. El transductor va a producir, choca con algo y va a producir muchos más ecos, va a producir más ecos. A eso se llama reverberación. Está repitiendo nuestros ecos, que no debería hacerlo, pero nos está produciendo un artefacto de reverberación. Luego,
podemos ver, este es el efecto de reverberación. Si ven en la imagen derecha, todo se ve negrito, y en la imagen de la izquierda ven unos ecos al interior, como unas cositas blancas adentro. Podríamos pensar que había algo dentro de nuestro quiste, o esto que se llama un quiste. Sin embargo, es un fenómeno de reverberación que nos está produciendo ecos al interior. Otros son artefactos que simulan la existencia de estructuras. Estos ecos pueden producirse como detritos dentro, ¿no? Cuando hay estructuras llenas de líquidos. Tenemos estructuras que ocultan estructuras presentes. Una de ellas es la sombra acústica. La sombra acústica es uno de los fenómenos que se produce cuando choca el sonido con algo donde no deja pasar el sonido. Ahí tenemos el hueso, el gas, no deja pasar el sonido. Todos los elementos cálcicos que tienen una velocidad de propagación de mayor a 3000 no van a dejar pasar el sonido. Por lo tanto, al no dejar pasar el sonido, van a producir una sombra acústica, van a ocultar todas las estructuras que estaban detrás de nuestro sonido. Este fenómeno se produce en las piedras, en cualquier lugar que tenga ese tipo de elementos cálcicos, ¿ya? Tenemos artefactos de refracción. ¿Recuerdan hace un momento que estábamos hablando cómo el sonido pasó el sonido, chocó sobre nuestra interfase y se desvió? Se desvían y al desviarse estamos reflejando algo que está viendo, ¿no? Entonces este fenómeno de refracción nos va a mostrar una imagen detrás de nuestro campo, de nuestra impedancia, de nuestro campo, y va a simular una imagen que no existe. Ese es un tipo de artefacto. Aquí podemos ver una imagen del hígado. Si ven en el extremo izquierdo, vemos un puntito blanquito, no sé si pueden ver. En el fenómeno de refracción, aquí se está produciendo un fenómeno de refracción. Ha chocado el sonido con este elemento que estaba blanquito y al pasar la interfase lo ha reproducido, se lo ha vuelto a reflejar. Se ha producido un fenómeno de refracción y atrás del hígado parece que hubiera otro puntito. ¿Ven? Abajo, otro puntito blanquito. Y eso no es que haya otra cosa detrás del hígado, sino que se ha producido un artefacto que es un fenómeno de refracción. Hablemos un poquito del glosario de términos. Anecogénico. Todo lo que hemos visto ahora está basada en los ecos que produce el sonido. Estos ecos los vamos a ir determinando mediante algunos conceptos que nos va a servir para describir nuestras imágenes. Anecogénico. ¿Qué significaría anecogénico? Ausencia de ecos. No hay ecos, o sea, todos los ecos que le hemos mandado, no existe, no ha rebotado ningún eco. Artefacto. Lo que hemos hablado ahora es algo que no puede, que es algo que no existe. Atenuación también hemos visto, es la disminución de la intensidad de las ondas, la dispersión, los ecos internos. ¿Cómo entenderían ecos internos? Los ecos internos son elementos que están dentro de un tejido. Ahí se puede ver ecos internos. Efecto Doppler, el cambio de la frecuencia. El efecto Doppler es algo bien, bien bonito. Nosotros, bueno, ahorita estamos escuchando, si están cerca de la ventana, pueden escuchar un auto que esté pasando, una moto que es más fuerte, ¿no? La moto, escuchen el sonido de la moto. El oído tiene la capacidad, nosotros podemos escuchar y podemos distinguir si este elemento está viniendo o se está yendo. O el sonido de la ambulancia. Empieza a venir la ambulancia, y se fue. Nosotros podemos escuchar lo que está llegando y también podemos saber cómo se está yendo. A eso se produce el efecto Doppler. El efecto Doppler se utiliza más en elementos en movimiento.
Por eso nos sirve para estudiar los vasos sanguíneos y la sangre que recorre alrededor de los vasos sanguíneos. Ese es el efecto Doppler. Totalmente negro en imagen, exactamente, ausencia de los ecos. Ganancia, ¿qué significa ganancia? Ahora que veamos los botoncitos en el ecógrafo, les voy a decir, esta es la ganancia central y esta es la ganancia periférica. La ganancia es como el volumen. En la radio podemos aumentar el volumen y podemos bajar el volumen. Y eso es lo que hacemos con la ganancia. En la ganancia podemos enviar una cierta cantidad de ondas. Aumentamos la ganancia y es como si estuviéramos mandando muchas más ondas. Mandamos 1000 ondas más ondas. Bajamos la ganancia, cuando empiecen a hacer los estudios, es decir, bajen la ganancia, aumenten la ganancia. Eso nos está diciendo cuántas ondas estamos mandando en el momento. Si estamos mandando muchas ondas o pocas ondas. Como decir que estamos mandando mucho volumen o poco volumen. Tenemos la ganancia central y tenemos la ganancia periférica. Las ganancias periféricas son, si todos los que han visto, bueno, ahora los ecógrafos pues están en todos lados, todos los centros de salud, casi todos tenemos ya un ecógrafo en nuestros centros de salud. Y tenemos unos botoncitos que antes decían, no, el que hacía las ecografías dice, no van a tocar estos botoncitos, ¿por qué me lo tocan? Me lo has desconfigurado, decían, ¿no? Pero estos botoncitos que se mueven representan las ganancias periféricas. ¿Qué significa? Que si yo muevo el botoncito de arriba, voy a aumentar la ganancia de la pantalla de arriba de mi pantalla, porque ahí nomás estoy reduciendo los ecos que estoy mandando. Si muevo el del medio, solamente voy a disminuir la ganancia al medio de mi pantalla. Y lo mismo, si muevo abajo, entonces estos botoncitos los pueden mover como ustedes quieran, como les parezca mejor o como les sirva mejor en la pantalla. Pueden mandar más ecos, puede que quieran ver algo más en el centro, entonces pueden mandar más ecos o quieren disminuir los ecos arriba. Y para eso nos sirve esto. Pueden subirlos, bajarlos, todo. Mientras que la ganancia central nos baja el volumen de toda la pantalla y nos sube el volumen de toda la pantalla, todos los ecos, ¿ya? Ya tenemos lo que es la ganancia. Hiperecogénico, teníamos anecogénico que no tenía ecos, que era el negro. Hiperecogénico, al contrario, que tiene muchos ecos. O sea, todos los ecos están repitiéndose y por eso se forma una imagen blanca. Podríamos decir una imagen blanca. Hipoecogénico va a estar entre los dos. Los ecos van a estar más o menos, entre más y menos, al medio. Corte longitudinal es la imagen vertical a lo largo del eje principal del cuerpo. O sea, podríamos decir es el eje que viene desde la cabeza a los pies. Eso es lo que vamos a poner ahorita en ecografía para orientarnos. Es el eje que viene desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Ese va a ser nuestro corte longitudinal. Mientras que el corte transversal va a ser un corte que va a cortar nuestra línea longitudinal, al medio. Vamos a cortar al medio. La impedancia acústica también ya hemos visto, que es la resistencia de los elementos al paso. La sombra acústica, la disminución de los ecos al chocar con un elemento. Esto es lo que no hemos visto, el refuerzo acústico. ¿Qué significa el refuerzo acústico? Al momento que pasa la ecogenicidad de los tejidos, puede producirse este otro fenómeno. No va a atenuar ninguna de nuestras ondas, no se van a disminuir, al contrario, se van a pasar todas. Este elemento físico que va a pasar todos nuestros ecos. Y además de que nos ha dejado pasar y hacia atrás, vamos a ver como unas imágenes blanquitas. A eso se denomina refuerzo acústico. El refuerzo acústico se presenta más que todo en elementos líquidos. Los elementos líquidos nos producen refuerzos acústicos. La reverberancia, que eran las ondas que se repetían dentro de un elemento. Los ecos internos son ecos que están dentro
dentro de nuestro quiste vemos un elemento anecoico, ya sabemos que es anecoico, es un que está pasando todos los ecos, va a estar negrito. Allí dentro del negrito vamos a ver unos puntitos. Estos puntitos se denominan ecos internos. Ventana acústica. ¿Qué es la ventana acústica? Tenemos varias ventana. Cuando vemos, tenemos una casa, tenemos una ventana. ¿Qué vemos de la ventana? Vemos lo que está detrás de la ventana. Vemos por la ventana, podemos ver la lluvia, podemos ver qué esté pasando en los autos por afuera, o si alguien nos ha tocado el timbre y podemos verle por la ventana para ver quién está afuera. A eso se refiere a ventana. La ventana es un elemento que nos va a dejar ver algo que está detrás de esta ventana. ¿Cuál es la ventana acústica en general? La mejor es la vejiga. La vejiga nos deja ver elementos que están detrás de esta cuando está llena o está replesionada la vejiga. ¿Cuáles son los principales? Nos va a dejar ver el útero y la próstata. Por eso siempre que queremos hacer ecografía de vejiga, de útero en personas que no quieren hacer transvaginal o por vía transabdominal, les debemos pedir que llenen la vejiga. Tomen 1 litro de agua y vengan con muchas ganas de hacer pis. Igual cuando queremos ver la próstata, tienen que estar con muchas ganas de hacer pis para que podamos ver, analizarles bien estos dos elementos. La ganancia, lo que les he explicado, la amplificación de los sonidos. Tenemos la escala de grises. La escala de grises son los tonos según la intensidad que estamos marcando. Puede ser más negrito, puede ser más blanquito, puede ser un poquito medio gris. A eso se denomina escala de grises. Hablemos de nuestro equipo. Aquí les presento a nuestro ecógrafo. ¿Lo pueden ver todos? Cuando vemos, este es el ecógrafo, este es un ecógrafo, cuando nos compramos un televisor, lo primero que vemos, cómo funciona, cómo buscamos el control, a ver cuál es la tecla para prender, cuál es la tecla para apagar, cómo puedo cambiar de canal, cómo puedo subir el canal, cómo puedo subir el volumen, cómo puedo detener la imagen, cómo puedo copiar esta imagen. Todo esto necesitamos conocer de nuestro ecógrafo. Y aquí tenemos 4 partes importantes en el ecógrafo: los transductores, el sistema amplificador, el monitor y el teclado. ¿Para qué nos sirve cada uno de estos elementos? 1. El sonido se transmite mediante este sonido que tenemos que captar. Necesitamos 1. Emitir el sonido y 2. Recibir el sonido. Para eso nos sirve este equipo amplificador. ¿Qué consta este equipo amplificador? Necesito que emita sonido. Ya, entonces el equipo manda sonido y recibo sonido. ¿Por dónde recibe el sonido y cómo manda? Mediante equipos amplificadores y mediante las ondas o los transductores. El transductor. Este es el transductor. ¿Recuerdan que les decía, a ver quién ha creado el generador, el efecto piezoeléctrico? ¿Se acuerdan? Hace un minutitos que estábamos hablando. ¿Recuerdan? En la introducción, no se van a olvidar de quién ha creado el efecto piezoeléctrico. ¿Por qué nos va a servir al hacer la descripción de lo que vamos a obtener, cómo estamos obteniendo nuestras imágenes? Ya nos hemos olvidado. Sí, muchas gracias, doctor René, que usted está muy atento. Exactamente, es Pierre Curie. Pierre Curie describió el efecto piezoeléctrico y descubrió este efecto. ¿Qué nos dice el efecto piezoeléctrico? Nuestros transductores, todos los transductores, tienen dentro del transductor unos cristales. Estos cristales, al chocar con el sonido, choca el sonido con los cristales, van a producir una cierta tensión eléctrica. Ahora nos va a servir, ¿para qué nos servía esto de física? Ahí nos sirve. Este elemento choca con el sonido
y produce unas ondas, si se acuerdan decían ondas electrónicas que pasan, que van a producir vibración de partículas. Esta vibración de partículas que va a chocar con nuestros cristales es la que va a producir la tensión acústica, la tensión eléctrica que va a generar nuestras ondas de sonido, porque no es que estemos, no es que estemos escuchando música, ¿no? Sino este efecto va a producir el cambio. Y todos los transductores poseen un cristal generador de efecto piezoeléctrico. Tienen unos cristales. Ahora hay de cristal único, hay de cristales de múltiples cristales. En los transductores, siempre tenemos que tener cuidado de no golpearlos, de no hacerlos caer, de no chocarlos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tienen estos cristalitos. Y al romperse un cristal, ¿ustedes creen que nos va a producir la misma imagen? No, nos va a cambiar la imagen. Ahora hay transductores de cristal único, son un poquito más resistentes porque este cristal ya es un poco más grande. Entonces, ¿qué preferimos ahora? Ya prefieren un ecógrafo de cristal único. Y cuando ven las especificaciones, dice cristal único, cristal de cuarzo, cristal piezoeléctrico, ya, entonces ahora ya entiendo por qué estábamos poniendo lo del cristal, ¿ya? Sigamos, el transductor es el que va a producir estas ondas mediante el efecto piezoeléctrico. Tenemos varios transductores. Tenemos transductores lineales, convexos, transvaginales, sectoriales, hay transductores de todo lo que se imaginen, hay transductores. Ahora tenemos para hacer ecografía ocular, tenemos para hacer ecografía dermatológica, para hacer ecografía reumatológica. ¿Dónde no está la ecografía, diríamos? Es por eso que es importante que ampliemos nuestro campo de la ecografía. La ecografía se ha convertido en lo que era antes el estetoscopio. El estetoscopio, ¿quién no tenía? Ni bien entrábamos a estudiar medicina, lo primero que te tenían que regalar era un estetoscopio. Entonces ahora lo primero que te tienen que regalar es un ecógrafo. Ahora se ha convertido en el estetoscopio moderno. Muchas personas dicen, no, no todos tienen que hacer ecografía. ¿Ustedes opinan quiénes tienen que hacer ecografía? ¿Debería estar limitado a solamente una especialidad? Bueno, yo creo todo lo contrario. Yo pienso que la ecografía tiene que extenderse más. Todos deberíamos tener una materia en la Facultad de Medicina donde llevemos ecografía, por lo menos las bases. La ecografía FAST, el reconocimiento de los tejidos, porque para todo nos va a servir el reconocimiento de las... ¿Ya? Sigamos, entonces hay ecografías de todo y como hay ecografías de todo, también hay transductores para todo tipo de estudios. Lineal, convexo, transvaginal. ¿Cuál es el que más utilizamos? Es el convexo. El transductor convexo va a tener una frecuencia, ¿recuerdan que la frecuencia? Va a tener una frecuencia de 3.5 a 5 MHz. En física del ultrasonido hemos dicho a mayor frecuencia, a mayor frecuencia, ¿qué era? Ya, bueno, el convexo nos va a servir para ver elementos que estén cerca. De 3.5 MHz va a tener menor penetrabilidad, o sea, no va a ir muy profundo, no se va a ir muy atrás. Va a tener 3.5 a 5 MHz, pero no solamente nos va a dejar ver elementos que estén cerca del transductor. Si dividimos el cuerpo, podemos decir que nos va a dejar ver elementos como el hígado, todo lo que esté hacia... He cortado esto. Mientras que la segunda frecuencia, los elementos el transvaginal va a tener una frecuencia de 6.5 MHz, 6 millones de MHz. Pero al contrario, nos va a dejar ver elementos que estén más cercanos. El convexo, elementos lejanos, y el transvaginal, elementos más cercanos. A mayor frecuencia va a tener menor penetrabilidad y a mayor frecuencia va a tener menor penetrabilidad. A mayor frecuencia
sea, nos va a dejar ver cosas más profundas, ¿ya? Menor frecuencia, más profundidad. Mayor frecuencia, menos profundidad. Por eso los transductores lineales nos sirven para estudiar ecografías de partes blancas. Sí, mayor resolución también. Gracias, doctor Carlos. Y tenemos los transductores lineales, sectoriales, convexos y transvaginales. Entonces, son los más comunes. Aquí ven toda clase, como estábamos comentando, tenemos transductores hasta para el ojo, transvaginales, convexos, cardíacos, solo transfontanelares. Todos estos, ya tenemos nuestro transductor. Estas imágenes que va a transmitir nuestro transductor, repitiendo, se tienen que representar mediante algo. O sea, todo tenemos que representarlo. Para representar esto ha aparecido lo que se denomina la escala de grises. Esta escala de grises es la que se va a dibujar. ¿Cómo se produce la imagen? Ya. Ponemos el transductor. El transductor lo colocamos en la superficie corporal, lo colocamos en la superficie del paciente, mediante un elemento que nos va a ayudar a conducir nuestros ecos. Este elemento que nos ayuda a conducir los ecos y eliminar el aire entre nuestras superficies es el gel. El gel, siempre tenemos que poner el gel. Ponemos el gel, colocamos el transductor sobre la superficie del paciente. Este eco va a ser captado por nuestro transductor, ese transductor que va a mover nuestros cristales piezoeléctricos y lo va a transmitir, o sea, va a mandar nuestros ecos, manda los ecos, envía los ecos, va a chocar sobre un elemento. Chocó sobre el hígado. Este hígado va a tener una cierta impedancia acústica. ¿Qué era impedancia acústica? La resistencia que oponen ciertos tejidos a la velocidad de propagación del sonido. Listo, choca nuestros ecos sobre el hígado y ¿qué tiene que hacer? Nuestro transductor además tiene que recibir las ondas que está mandando este hígado, ¿no? Por eso es que el transductor nos sirve de emisor y de receptor. Emite las ondas, las capta y las vuelve a enviar a este elemento que se llama el amplificador. Los ecos, todos estos sonidos van a producir distintos ecos. Estos ecos van a ir en una escala de grises que va a ir desde el negro hasta el blanco. Esta escala de grises va a representar todas las estructuras formadas dentro de todos los tejidos que están formados y lo va a mandar a lo que es el amplificador. El mejor elemento que transmite el sonido es el agua, el medio líquido. Si transmite el sonido el medio líquido, va a decir que todos nuestros ecos se van a pasar. Se han pasado todos nuestros ecos, ningún eco se ha vuelto. Entonces, si todos nuestros ecos se han vuelto, la imagen va a ser anecoica. No va a haber nada de ecos en nuestra imagen. A eso se denomina anecoica o negra. Otros tejidos se pueden ver hipoecoicos y otros tejidos pueden no ser ecoicos. Todo en relación. Aquí tenemos, ven, esta imagen es para que distingamos lo que es la escala de grises. En esta escala podemos ver elementos blancos, elementos negros, elementos medio blanquitos, medio negritos, medio grises. ¿Lo ven? Gracias a todos que sí estaban escuchando. Gracias. Listo, ya tenemos nuestra imagen. Esta imagen, que se representa, lo hemos representado en distintos modos. El primer modo era el modo A. ¿Qué era el modo A? El modo A nos representaba la imagen en una escala de ecos en un sistema de coordenadas. A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Mandamos un eco, vamos a tener aquí en medio
como la representación de la imagen, tenemos tres líneas principales. Nuestro eco estaba viniendo por aquí, ha chocado contra este elemento y se produce un eco, una coordenada, ¿no ve? Una línea. Pasa y se forma otra coordenada, pasa más atrás y se forma otra coordenada. Pongamos que tenemos un globo. Dentro de este globo, ahora que están de moda, ¿no ve? Los globos infantiles que les ponemos unos ositos. Ya. Pasamos este globo, queremos representar este globo, tenemos adentro un osito. Va a chocar primero contra la parte posterior del osito. No, por la parte posterior del osito, por la primera parte del globo. Choca contra el globo y nos va a producir una onda. Luego va a seguir avanzando nuestro eco y va a chocar contra el osito que le hemos puesto adentro, dependiendo si este osito es grande o es pequeño. Si ese osito es pequeño, se va a dibujar una onda pequeña. Y si este osito es grande, se va a dibujar una ondita más grande. Y luego va a atravesar este osito y hacia atrás se va a producir la última capa que era del globo y se va a representar en otra imagen, ¿no? Ese es el modo A. Esta representación nos dice que hay algo adentro, nada más. Choca con algo que es un poco grande, pequeño, y se produce una onda. Choca con otra cosa y se produce otra onda. Ese era el modo A, ¿ya? Tenemos el modo M. El modo M, que es una variedad del modo B, pero nos analiza el movimiento. Choca con algo que está en movimiento, como es el corazón, y produce unas ondas a medida que se hace el barrido. Pueden ver estas ondas, ¿no ven? Estas ondas son movimiento. Modo M es movimiento, solamente movimiento. No estamos hablando de power, de sonido, nada. Movimiento. Modo M, movimiento. ¿Ven estas ondas? Es el movimiento. Este tipo de ondas tenemos más en los ecógrafos antiguos, donde podemos captar lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo medimos la frecuencia cardíaca? En algunos se mide de una onda a otra onda y en algunos hasta en dos ondas, ¿ya? Tenemos el modo B. Aquí ya este es el modo que todos lo conocemos y que lo vemos. Está representado por unos puntos brillantes en dos dimensiones. Ya aquí ya lo hemos dibujado, el elemento que lo estábamos viendo. Aquí adentro, si ponemos nuestro transductor, si en nuestro globo que estábamos representando, aquí se representaría el osito. Y ya lo podríamos ver el osito. Aquí estamos viendo la cavidad abdominal de un bebé, ¿ya? Todo esto es lo que representa el ecógrafo. Teníamos, doctora, nos ha dicho 4 partes, pero no nos ha hablado de las demás, solamente nos ha hablado del transductor. Este transductor tiene un equipo amplificador. Este equipo amplificador va a recoger la imagen en nuestro monitor y va a representar la imagen en el monitor. Y aparte de esto, aquí tenemos esto, tenemos la pantalla. En la pantalla es donde vamos a reflejar. Y tenemos aquí una parte donde ven miles de botoncitos, ¿no? No miles. Deben ver como 100. 100 botoncitos es el teclado de nuestro equipo. Y como les decía, cuando nosotros compramos un televisor, ¿qué hacemos? Cómo tenemos que prender, cómo tenemos que apagar. Entonces es lo que tenemos que analizar. Ya sabemos cómo se produce el sonido, cómo el transductor emite las ondas, cómo al chocar amplifica el equipo. Ahora necesitamos conocer el teclado del equipo. A ver, aquí vamos a hacer una pequeña... Hasta aquí, bueno, vamos a tratar de no tener muchas... Además que en sonidos puede, lo que hemos hablado, el efecto Doppler. ¿Ven esta imagen que se ve como rojo-azul? Ese es el Doppler. El Doppler representa el movimiento y nos sirve para ver el elemento de la sangre, en arterias, en venas, en cualquier lugar que haya movimiento. Tenemos también lo que es el 3D, el 4D, el 5D. Existe el 6D, ahora que ponen la publicidad y abrimos un estudio y dice, le vamos a hacer ecografía en 7D. ¿Existe el 7D? Ya, a ver, van a ver cuántas dimensiones tenemos.
Ya, entonces el sistema analizador es el que va a producir el impulso eléctrico que va a pasar por el transductor, va a recibir la señal, lo va a amplificar y va a cambiar para producir nuestra imagen. 8D, doctor Luis Segarra. ¿Cómo sería el 8D, doctor? A ver, escríbanos, ¿no? Así que no podemos hablar. Este es corte longitudinal, corte transversal. Significa ver una imagen en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones es que vemos anterior, posterior y de ladito. Digamos, el 4D puede haber 4 dimensiones. El 4D ya es el movimiento, ya podemos ver el movimiento. Y ahora lo que ha aparecido, que supuestamente es el 6D, podemos ver lo mismo, es el 3D, el 4D, pero la imagen cambia, la calidad de la imagen ya se ha vuelto más real. Ya podemos ver como la piel del bebé, como que si estuviéramos viéndolo ya en vivo y directo. A eso ya le llaman el 6D, pero en relación a las dimensiones no tendría que ver. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dani Hinojosa. El 3D va en ancho, alto y profundo. Sí, la marca, como les he dicho, de este ladito, del otro ladito, anterior, posterior y hacia atrás. Esas son las 3 dimensiones. Y 5D, por supuesto, ya lo hace más realismo. Y exactamente, la inteligencia artificial la inteligencia artificial va a ser, no va a desplazar a todos, pero nos va a ayudar bastante. La inteligencia artificial nos está ayudando a crear las imágenes como si hacen ecografía 3D, los que hacen ecografía 3D, no era tan fácil, ¿no? No es tan fácil como decir, le pones ahí y ya aparece la cara del bebé. No es tan así. Tenemos que tener ciertos cortes y después de este corte tenemos que marcarlo, cortarlo, tratar de que salga realmente la carita. Mientras ahora con la inteligencia artificial hay equipos de última tecnología que ya no tenemos que hacer ese corte. Antes se hacía la captación de la imagen y le decías al paciente, vuélvase mañana, y toda la noche te pasabas, ay, tengo que cortar esto, si le muevo a este ladito tal vez voy a poder ver mejor para tener unas imágenes más bonitas. Ahora con la llegada de la inteligencia artificial realmente nos abre un gran mundo a la ecografía. Sí, está congelada. Estamos empezando ahora el siguiente tema, que era nuestro tema del contenido 2, la anatomía ecográfica básica. Esto no lo vamos a hacer con mucho detenimiento porque lo vamos a analizar en cada uno de los elementos que vamos a estudiar en hígado, vaso, riñón, ¿ya? La ecografía, ¿qué queremos ver? Queremos distinguir las estructuras, reconocer los tejidos y usar algunos planos que nos van a servir. Para identificar las estructuras vamos a conocer algunos conceptos para la descripción, como estos atributos los podemos tener en cualquier elemento. El aspecto. ¿Qué es el aspecto? En ecografía podemos tener dos tipos de aspectos, regular o irregular. El aspecto regular, digamos que es lisito, irregular, irregular, ¿no? También tenemos la forma. ¿Cómo está la forma? Si la forma es redondeada, conservada. El conocimiento de la forma normal nos va a llevar a conocer lo que es lo normal. Si la forma está alterada, si el hígado tiene que tener unos bordes, tiene que tener una ecogenicidad adecuada, tenemos que verlo redondito, esa va a ser la forma. Tenemos que describir la forma. Tenemos dos cosas, el aspecto y la forma. Los bordes, ¿cómo son los bordes? Si los bordes van a ser regulares, si van a ser irregulares, si los bordes van a ser nítidos o no nítidos, si van a ser definidos. Vamos a ver la ecogenicidad, si va a haber ecos al interior, si no va a ser anecogénico, hiperecogénico, hipocogénico, todo lo que hemos descrito. Si van a ser ecos heterogénicos o mixtos, el contenido, si adentro del elemento que tenemos va a haber detritos, va a haber algún tipo de alteración en el contenido. Si hay algún agregado, si al analizar va a haber
alguna alteración, algún agregado, y esto del uso de los planos ecográficos. Longitudinal va a ser una línea que pasa desde la cabeza hasta los pies. Transversal va a ser un eje que corta, va a cortar de forma transversal este eje, y coronal, ya los cortes que vamos a ser paralelos a la línea longitudinal. Podemos tener también cortes oblicuos, subcostales, todos para la base. ¿Para qué nos sirve esto? Para orientarnos. Ya vamos a ver cómo nos va a servir en los cortes. ¿Cómo son las ecoestructuras? Podemos ver distintas ecoestructuras. ¿Cómo se ven los hematomas? ¿Cómo se ven los abscesos? ¿Cómo se podrían describir en imágenes heterogéneas? ¿Cómo podemos ver calcificación? Aquí tenemos una descripción de cada uno de ellos, ¿ya? Todo lo que es anatomía vamos a dividirla en cada uno de los elementos, como está. Ya conocemos nuestro equipo, ya sabemos cómo tenemos que describir nuestras imágenes, ya sabemos cómo vamos a analizar, cómo se produce nuestra imagen, todo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el estudio? Tenemos nuestro equipo, tenemos nuestro transductor, tenemos nuestro paciente, necesitamos tener técnicas de exploración ecográfica. Para las técnicas de exploración ecográfica podemos hacer múltiples movimientos en el transductor, pueden ser movimientos a la derecha, a la izquierda, tenemos movimientos de basculación. ¿Cómo se agarra el transductor? Empecemos de ahí. El transductor es un elemento que va a tener todos los que han visto un transductor arriba tiene como una escotadura. En uno de los lados tiene una escotadura, como el volumen del celular, digamos. Esta escotadura siempre tiene que ir hacia arriba. ¿Qué movimientos vamos a hacer en el transductor? Hacia arriba y a la derecha. Arriba y a la derecha, ¿ya? Pero este transductor puede ayudarnos haciendo imágenes, algunos movimientos de giro, de basculaciones, podemos mover hacia arriba o hacia abajo. Todo esto nos va a ayudar a obtener nuestras imágenes. Pero ¿cómo lo vamos a representar en la pantalla? Aquí lo que les decía. ¿Ven ese puntito, esa flechita roja? Esa flechita roja es la que marca el barrido o la escotadura. Esa flechita roja siempre tiene que estar hacia arriba, ¿ya? ¿Cómo nos va a marcar en el ecógrafo? Aquí tenemos nuestra pantalla y este va a ser nuestro arriba. ¿Ven cómo la muesca está hacia arriba? La muesca hacia arriba. Y si la muesca está hacia arriba, el barrido de exploración, ¿qué nos dice? Este va a ser nuestro ojito. El TOI, ya, el marcado, ¿no? Este ojito nos está diciendo, estoy empezando a ver desde arriba hasta abajo, dice. Eso es lo que nos dice esta escotadura. La muesca hacia arriba nos dice que el barrido de exploración es desde la cabeza hacia los pies. Estoy empezando a ver en un corte longitudinal desde la cabeza hacia los pies. En un corte transversal nos dice que el barrido va a ser de derecha a izquierda. Esta escotadura tiene que ir a la derecha del paciente. ¿Por qué no puedo ir al otro lado? Yo puedo poner. Este es el sentido que nos ayuda a orientarnos en el cuerpo y para orientarnos en las imágenes que va a producir el barrido, ¿ya? Entonces, en un corte transversal, el barrido va a ser de derecha a izquierda, y en un corte longitudinal nos dice que está viniendo desde arriba hacia abajo. En un corte longitudinal dice de arriba hacia abajo. Pero ¿cómo se representa en la pantalla? Igualito. Es como si el paciente estuviera aquí. ¿Ven cómo está aquí la cabecita del paciente y aquí los pies? Pueden verlo, ¿ven?
Nos está diciendo el barrido que en la pantalla, en nuestra pantalla, todo lo que está aquí arriba va a ser anterior, todo lo que está abajo va a ser posterior, todo lo que está a la derecha va a ser superior y todo lo que está a la izquierda va a ser inferior. Esto es en la imagen en el monitor. Nos sirve para ver digamos, la placenta. Si vemos una placenta que está en la parte de arriba de nuestra pantalla, ¿qué placenta sería? A ver, pregunta de examen. Si está arriba, ¿qué placenta sería? Exacto. Muchas gracias, doctor Javier. Placenta anterior. Perfecto. ¿Ven cómo esto nos ayuda a ver la placenta? Si la placenta está arriba, es anterior. Si está abajo, superior, posterior. Perfecto. Muy bien, me entendí. Muy bien. Este es en un corte longitudinal y en un corte transversal el barrido va a ser de derecha a izquierda. Entonces la imagen en la pantalla va a cambiar. Todo lo que va a estar aquí arriba va a ser anterior, todo lo que está abajo va a ser posterior, todo lo que va a estar a la derecha de la pantalla va a ser derecha y todo lo que está a la izquierda va a ser izquierda. En el longitudinal va a ser superior e inferior, mientras que en el transverso va a ser derecha e izquierda, anterior y posterior. Entonces, si la placenta está aquí en el lado derecho de la pantalla, ¿qué placenta sería? Muchas gracias, doctor Carlos Núñez. Sí, estaría en lateral derecha. Muy bien, ya tenemos entendido cómo está la imagen en nuestra pantalla. Ya nos vamos a confundir. En longitudinal, anterior, posterior, superior e inferior. En transversa, derecha, izquierda, anterior y posterior. Ya nos orientamos en nuestra pantalla. Además, podemos tener varios cortes, pero siempre con la escotadura hacia arriba. Podemos tener cortes longitudinal oblicuado, longitudinal oblicuado derecho, transversal, transversal oblicuado. Todos estos son nuestros cortes. Aquí tenemos nuestra imagen, como le estamos cortando al bebé, longitudinal, transversal, coronal. Esta es una imagen en 3 dimensiones. Corte longitudinal y el corte transversal. Hablemos de lo que nos faltaba, ¿no ven? Nuestro teclado. Aquí ven todas las múltiples botoncitos que tenemos en nuestro control. Pueden ver, ¿no ven? Iniciemos. Vamos a buscar lo que era. Estos los que les hablaba, de los que están en el costado derecho, que dice TGC, son las ganancias periféricas. ¿Qué eran las ganancias periféricas? ¿Para qué nos servían estas ganancias periféricas? Exacto, subir y ganar. Gracias, doctor René. Nos ayuda a subir y bajar la ganancia en la pantalla, pero este TGC que tenemos a la derecha son ganancias periféricas, solamente en un ladito, en un lugar de la pantalla. ¿Ya? No se olviden de eso. Las ganancias periféricas que hay con flechitas, ahora también en algunos equipos digitales ya tienen en la pantalla, ¿no ves? La pantalla para aumentar, disminuir, así. Sigamos. Uno de los botones principales que necesitamos conocer es el botón del freeze. El botón del freeze, que está representado aquí como un puntito, es uno de los botones más grandes que está en nuestro teclado y dice siempre freeze o es uno de los más grandecitos. ¿Este freeze para qué nos sirve? Sí, muchas gracias, Marmosel Panola. Aumento de ganancias por sector. El freeze nos ayuda a congelar y descongelar nuestra imagen. Cuando presionamos freeze, se congela la imagen. Congelamos la imagen, ahí podemos medir, podemos poner nombres, todo. Luego volvemos a presionar el freeze y ya se va a volver a activar nuestra imagen. Tenemos otro botoncito que está aquí arribita que dice paciente. Al presionar el botón de paciente nos sirve para entrar todos los datos que vamos a poner de nuestro paciente. El nombre, la edad, la fecha de última menstruación. Podemos poner múltiples datos. ¿De qué médico está haciendo la ecografía? ¿O quién
a quién va dirigido, todo, nos saca fechas, todo. Aquí hay otro botón importante que es el set, otro que tienen que conocer. Este botón de set, que a veces puede estar al lado del trackball, el trackball es el mouse, es el mouse que nos sirve, es igualito que el mouse de la computadora, que se mueve, nos ayuda a mover el cursor. Y al lado derecho o al lado izquierdo está la letra del set, la tecla del set. Esta tecla del set es como la tecla Enter. Cuando nosotros pongamos paciente, ya tenemos todos los datos, tenemos que presionar set para que se grabe la imagen. Cualquier cosa en set. Cualquier cosa en set. Ya presionamos set y ya se va a detener ese va a ser nuestro E. Otro botón importante es el probe. Probe es para cambiar el transductor. Los equipos pueden traer hasta 4 transductores: volumétrico, lineal, convexo, transvaginal. Para cambiar ese transductor, presionamos este botón de probe. Ahí va a aparecer en la pantalla todos los transductores que tengamos activos en nuestro equipo. Y ahí podemos elegir cuál es el que vamos a utilizar. Si el transvaginal. La doctora María Eugenia Arequipa dice que no está pudiendo escuchar. ¿Qué será? Otro de los botones es examen. Este botón, al presionar, podemos escoger el estudio que vamos a realizar. Puede ser, podemos hacer estudios obstétricos, podemos hacer estudios abdominales, y al presionar examen y activamos el botón de obstétrico, probablemente recién se nos va a activar los botones para las mediciones obstétricas. Por eso es importante este botón de examen. Al hacer las medidas obstétricas, vamos a poder, al poner examen, vamos a poder ver las medidas obstétricas, activar, ¿ya? La frecuencia, ¿recuerdan qué era la frecuencia? La frecuencia es el transductor va a tener distintas frecuencias. Y el mismo transductor, bueno, cada transductor va a tener una frecuencia determinada. El convexo tiene de 3.5 a 5 MHz. El transvaginal o el lineal va a tener de 6.5 a 7.5 MHz hasta 10 MHz. Pero en el mismo transductor también puede tener cambio de frecuencia. Por ejemplo, el convexo puede ser de 3.5 hasta 5 MHz y al presionar el botón de frecuencia puede cambiarse a 3.5 o a 5 MHz. ¿Ya? Igual el transductor de transvaginal. Doctora María Eugenia Arequipa, al parecer solamente es en usted porque todos los demás están escuchando. A ver, trate de actualizar su plataforma. Muchas gracias. File. Tenemos otro botón de File que al presionarlo nos va a desplegar todos los estudios que hayamos realizado. Así, si los hemos grabado, las imágenes, los datos, las mediciones, nos va a aparecer en esto como una ventana desplegada. Podemos escoger los estudios, podemos analizarlos, podemos reimprimirlos, todo esto en el file, ¿ya? El teclado alfanumérico. El teclado alfanumérico nos sirve para poner el elemento que estamos viendo. En algunos dice comment, en algunos dice ABC, en algunos dice solamente T, pero al presionar este comment T o ABC, nos va a activar todo lo que es el teclado alfanumérico. Este teclado alfanumérico representa igualito que una pantalla, un teclado de la computadora, todas las letras A, B, C, D, E, F, G. El enter y borrar espacio y ahí vamos a poder poner lo que queramos escribir. Pero además, algunos equipos, o la mayoría de los equipos, incluso equipos antiguos, vienen ya con una librería de comentarios. Lo único malo es que están casi todos en inglés. Pero ya eso nos acorta el tiempo. Buscamos en la librería de comentarios donde está hígado. Presionamos hígado y ya se va a poner en la pantalla hígado. Ponemos derecha y se va a poner en derecha, en la librería de comentarios. Otra tecla es otra tecla importante es la de clear.
La letra clear al presionar esta tecla se va a borrar todos los comentarios y las medidas que hayamos hecho en la pantalla. Presionamos clear y lo limpiamos. Clear es limpiar, ¿no? Limpiamos todo lo de nuestra pantalla. La siguiente, han visto estos dice BREP, HREP y tiene unos dibujitos derecha e izquierda. En la pantalla, el barrido va de derecha a izquierda y de arriba abajo. De derecha a izquierda es lo normal que tiene que haber. El barrido, eso nos enseña el barrido. Está viniendo, que nos está mostrando todos los elementos, está empezando a mostrarnos todos los elementos que están a la derecha y está yendo hacia la izquierda. Eso es lo que dice estas dos teclitas. Entonces, al momento que está viniendo, ya nos está mostrando derecha e izquierda. Si le ponemos al revés, nos va a mostrar lo de que estaba a la derecha, nos va a mostrar como si fuera izquierda, porque nos está diciendo que el barrido está yendo hacia el otro lado. Esto es más específico cuando presionamos el botón de reversa. ¿Ven cómo cambia la imagen? Aquí se puede ver más claro. Esta imagen de reversa, ¿cómo estaba nuestro campo inicial? Estaba hacia arriba, ¿ven? Pero en reversa se pone el campo hacia abajo. Nuestro campo empieza de hacia abajo. ¿Para qué nos sirve eso? Este fenómeno se produce cuando hacemos ecografías transvaginales. Al hacer la ecografía transvaginal es mejor cambiar en la posición en la que estamos viendo, porque si vemos al otro lado va a ser como si estuviéramos viendo hacia abajo, sucediendo la imagen, ¿ya? Entonces, cuando presionamos este botón ya podemos ver como tendría que verse normalmente, porque estamos yendo desde abajo. Si presionamos, pero esto en un transductor convexo nos va a mostrar las imágenes atrás. Un bebé estaba de cabeza, vamos a verlo como si estuviera podálico, porque estamos dando la vuelta a la imagen. ¿Entendido hasta ahí? ¿No ven? Ese es el de reversa. Otro botoncito es el body mark. ¿Para qué nos sirve el body mark? El body mark es un elemento de mucha ayuda, si lo sabemos utilizar. ¿Por qué? Este cuadradito nos dice dónde estamos haciendo el estudio. Si le ponemos ahí, aquí vemos una imagen de un útero. Este es el útero. ¿Y cómo está el transductor? El transductor está longitudinal. Ya, entonces está haciendo un corte longitudinal del útero. Eso es lo que le estamos diciendo con este dibujito de body mark. ¿Cómo estamos poniendo un transductor al poner este body mark? Y también nos sirve para el bebé. Cuando nosotros ponemos este dibujito, cuando ustedes presionen este body mark, va a aparecer varios dibujitos y van a aparecer bebés de cabeza, de costadito, de transversos. Entonces, cuando ustedes le pongan eso ahí, le están diciendo que su bebé está cefálico o está podálico y los cortes que están haciendo es al medio, al principio, ahí. Para eso nos sirve este body mark. Por eso, si lo saben utilizar, les va a ser de mucha ayuda. La magnificación y la profundidad son dos cosas distintas. Uno es el zoom y otro es la profundidad. A ver, ¿qué diferencia tendría zoom y profundidad? En la pantalla, a ver, en una foto. Ustedes bueno, vemos una foto de varias personas, pero solamente queremos ver a una del medio. La que está en el medio, ¿qué hacemos? La ampliamos, ¿no ve? Ampliamos la imagen solamente para ver lo que esa personita que queremos ver. Pero esta personita está mucho más atrás. Lo que aumentamos es la profundidad, aparte. Exacto. Muchas gracias, doctores. Es el aumento del tamaño, solamente se aumenta el tamaño de eso, ¿no? Entonces la profundidad lo va a volver más profundo, o sea, más atrás. Muy bien, muy entendido. Gracias, doctores. Estas otras teclas, para el modo de exploración, podemos dividir nuestra pantalla hasta en 4.
en 4 campos y cada uno de estos campos obtener una imagen distinta. Esto es muy bueno, ¿no? Porque también nos sirve para hacer medidas de volumen. Tenemos el modo B normal o el modo B dual. Para ver el modo B dual es 2 pantallas. Para ver el modo en 4 pantallas también nos puede servir. Tenemos el modo M. ¿Recuerdan para qué era el modo M? Ahora sí. Movimiento. Muy bien. Gracias, doctora. Movimiento. El movimiento también tenemos para hacer en doble modo. Podemos ver el modo B y el modo M. Al mismo tiempo vemos lo que está en nuestro modo bidimensional. Podemos captar el movimiento del corazón, presionamos el modo M y ahí nos va a salir las ondas que nos va a ayudar a medir la frecuencia cardíaca. Ese es nuestro modo BE, de estructuras en movimiento. Muchas gracias, doctores. Bueno, ha sido un poco algo rápido, pero es un resumen de todo, de 4 clases de un diplomado de ecografía. He tratado de resumir. Sobre los métodos de exploración. Hablemos del informe, a lo que nos interesa. El informe, ¿qué vamos a poner en nuestro informe? Ecografía abdominal. Ahora nos va a servir todo lo que hemos estudiado. El hígado, cómo está el hígado, qué tamaño tiene, qué cogenicidad tiene, cómo están, qué hay dentro del hígado, la vesícula, cómo es la vesícula, si es anecogénica, cómo están sus bordes, si tiene algo adentro, las vías biliares, si están dilatadas, el páncreas, cómo es el páncreas, ecogénico, no ecogénico, cómo es el vaso, cómo son los riñones, qué tamaño tienen que tener, la vejiga, la cavidad abdominal y vamos a hacer un diagnóstico. Una ecografía normal, no normal, ecografía hepatobiliopancreática que incluye hígado, vaso, páncreas, vías biliares. Lo mismo, tamaño, descripción. La ecografía abdominal aquí en el tamaño. ¿Qué buscamos en el tamaño? Si va a haber hepatomegalia, si la forma y los contornos van a estar conservados, si el parénquima va a tener una cogenicidad homogénea o hiperecogénica, hiperecogénica, si los vasos van a ser normales, la vesícula, cómo es la forma de la vesícula, piriforme, cuánto mide, si su pared es normal, si tiene piedras al interior, si las vías biliares están dilatadas, no dilatadas, cuánto mide el colédoco, si la vena porta no está dilatada, el páncreas, si va a tener una congenicidad, cómo está su parénquima. Todo esto es nuestro informe ecográfico de ecografía abdominal. ¿Ya? Ecografía obstétrica. La ecografía obstétrica tiene muchas más cosas. Uno, producto. Si es único, si es doble, situación, presentación, en qué situación está, en qué presentación, vamos a medir el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur, si hay movimientos, como si el peso está adecuado, si la frecuencia cardíaca está bien, dónde está la placenta, cuál es su grado de maduración, si hay circular de cordón, si el líquido amniótico está adecuado y vamos a poner una conclusión. ¿Cuánto tiempo de embarazo sale mediante nuestras medidas biométricas? Si el producto está vivo, si hay circular de cordón, todo lo que en un resumen, la fecha probable de parto y el crecimiento. El crecimiento se puede medir en percentiles, eso se puede calcular con tablas. Tanto en la obstetricia tenemos múltiples estudios. Espero que podamos compartir muchas más clases solamente con ecografías obstétricas y cuáles son las que han ido apareciendo, lo del patrón vascular, de la cretismo, ¿ya? Pero aquí es lo básico. La ecografía transvaginal, la ecografía ginecológica. ¿Cómo podemos hacer ecografía ginecológica? Podemos hacer por vía transabdominal o por vía transvaginal. Cuando es transabdominal, ¿qué necesitamos? ¿Recuerdan? Para ver por arriba el útero. ¿Qué necesitábamos para ver estructuras? Una
Vejiga llena, exacto. Gracias, doctor Cristian. Una ventana acústica, para eso es la vejiga llena. Y transvaginal no necesitamos. Y muy bien, gracias. Vejiga llena. La transvaginal no necesitamos nada. Bueno, hemos intentado hacerlo un poquito más rápido para abarcar todos nuestros temas que son un poquito largos, pero espero que haya sido de mucha atención. Ahora, si tuvieran alguna pregunta, si está todo claro, la formación de las imágenes y los informes que vamos a utilizar para dar continuación a nuestra clase. Mañana, ojalá que mañana no tengamos ya nada de de los imprevistos. Bien, disculpe. No, vejiga llena, no vejiga vacía. ¿Alguien levantó la mano? Buenas noches, doctora. A los participantes que quieran hablar o no por el micrófono, pueden apretar en la manito donde van a poder hablar, ¿no? Yo les voy a dar una autorización donde ustedes van a poder activar el micrófono y tal vez compartir con la doctora o hacer algunas preguntas. También Y aquí los tenemos estamos viendo algunas en el preguntas. chat. Sí, en el chat, exacto. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de la doctora Rosario Riera. ¿Con qué transductor vemos nervios y ligamentos? Con el transductor de partes blandas o el lineal, que tiene que tener de 7.5 a 10 MHz. ¿Ya? Para el transvaginal, no necesitamos que la vejiga esté vacía. Exacto, muchas gracias, doctora. Exacto, sí. La mayoría de los ecógrafos tienen las teclas que les he descrito. Algunas tienen más y algunas tienen menos. Por ejemplo, los ecógrafos que tienen Doppler o tienen Doppler Color, les aumentan algunas teclas, que es el Power, que es el Color, o para el Doppler tenemos muchas más opciones. Tenemos que cambiar el ángulo de insonación, la línea de base, que tenga el trazado automático, el trazado Doppler. Todas esas teclas sí aumentan en un estudio, pero las teclas que ahora hemos descrito son las que necesitamos más, o que la mayoría de los equipos tienen. Ya, doctora Ana Pinto. El doctor Pablo Gutiérrez, siempre es necesario colocar si hay circular de cordón en el reporte de ecografía, sí, siempre. Podemos ver el cordón umbilical, lo podemos ver con una ecografía en 2D bidimensional normal, sí se puede ver el circular. Yo les recomiendo que en el corte longitudinal del bebé intenten ver el cuellito y no es necesario poner Doppler. Si ven una alteración, ahí van a poder ver el cordón umbilical que está pasando por su cuellito. Y si estos aparecen 6 bolitas, por hacerlo descriptivo, va a decir que tiene doble circular de cordón, y si aparecen 3, significa que tiene un circular simple. Este circular puede ser también que solamente esté pasando como chalinita y no le esté envolviendo, pero es importante verlo adelante y atrás, ¿ya? Al lado de la tecla al lado del trackball, hay una que dice distancia o tiene 2 puntitos. Eso es para hacer las medidas. Presionamos ese botón, presionamos set, empezamos a medir y al terminar presionamos set otra vez. Al elegir examen, en el teclado nos va a activar las medidas obstétricas. Y para hacer las medidas obstétricas, en la mayoría de los botones hay un botoncito más arriba. Presionan ese botón, va a aparecer todo el teclado para hacer solo medidas obstétricas: circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, perdón, todo lo que es la circunferencia, ¿ya? Los ecógrafos portátiles, a ver, ¿dónde estamos? Aquí están las mediciones de estructuras. En la ecografía Doppler, ya. La ecografía Doppler, los colores significan solamente la dirección en la que van, si se está acercando al transductor o se está alejando del transductor. Solo las han pintado
para forma esquemática. No quiere, muchos dicen, no, la arteria es azul, o digamos, la arteria es roja y la vena es azul. No siempre. Solo significa los elementos que se están alejando o acercando al transductor. Ya cuando tengamos un curso Doppler, tal vez vamos a ver eso, ¿ya? Pero solamente significa eso. Los colores significa la dirección en que va, si vienen o van. Los ecógrafos portátiles son recomendables. Hay ecógrafos portátiles que son muy buenos. En Minray, por ejemplo, bueno, no hago publicidad a ningún equipo, pero hay equipos que son buenos en portátiles. Sí, el número va a estar en el grupo. Mañana más vamos a terminar con esto. La frecuencia cardíaca se hace en el modo M. En algunos se hace desde una onda, bueno, otros dos ondas. Hay que iniciar desde el punto mayor de la onda, desde el punto de arriba de la onda hasta el siguiente punto de arriba de la siguiente onda, para el doctor Javier Muy. La doctora Tatiana, la bibliografía básica que yo les recomiendo es RUMAC. RUMAC es muy básico, es bueno, y cuando ya ustedes empiecen con eso ya pueden empezar por muchos más libros más complejos para adentrarse más. Patología apendicular. Ahora la ecografía de apéndice que ha venido evolucionando se puede ver con transductor convexo, pero lo ideal es hacer con transductor lineal. El transductor lineal nos ayuda mucho, mucho más que el transductor convexo. Así que yo recomendaría para patología apendicular el transductor lineal. ¿Ya? Para la doctora Elba Ortiz. Ahora sí creo que ya no hay más preguntas. De todas maneras, mantenemos la siguiente sesión más, que es mañana a partir de las 7:30. Ahí también pueden irse anotando todas las preguntas que quieran para que podamos resolverlas. Yo les aconsejo al inicio que hagan sus propios informes ecográficos. Por supuesto, les voy a pasar todos los informes que yo tenga, pero yo les aconsejo que hagan sus informes estudiando. Muchas gracias también a ustedes por su participación en este curso.